Muy buenos días, muy buenas tardes, perdón, con todos. Bienvenidos nuevamente a todos los colegas fisiatras del Perú y de todas partes del mundo que se están uniendo en este evento, esta ponencia que tendremos el día de hoy. Bienvenidos a todos. Esta es nuestra tercera ponencia magistral en este primer ciclo de ponencia respecto al tema de rehabilitación en COVID-19. El día de hoy tenemos el honor de tener al doctor Juan Mario Montesinos, médico cirujano especialista en terapia neural, homeopatía y medicina tradicional china, doctor en acupuntura con especialización en acupuntura Tung y taoísta, líder mundial en el manejo con acupuntura de pacientes post-COVID-19, y quien ha formado cientos de médicos, en especial médicos que tienen que ver con la parte de rehabilitación musculoesquelética y neurológica, y que pueden incorporar esto en su práctica fisiátrica. El doctor actualmente tiene a su cargo varios centros de rehabilitación en el país de Venezuela. Doctor Montesinos, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y es un lujo tenerlo aquí con nosotros. Sin más preámbulos, darle pase para que pueda continuar con la ponencia. Aló, ¿sí me escuchan ahora? ¿Doctor Montesinos? Sí. Sí, te escuchamos claro. Sí, doctor. Muy bien, perfecto. Mucho gusto, es un placer encontrarme en esta reunión por Zoom. Es primera vez que lo hago, espero que no sea la última. Eh, Quiero dar un pequeño resumen de mi currículum. Soy médico, eh, tengo también posgrado en kinesiología y quiropraxis, hice homeopatía, medicina tradicional china, medicina ayurvédica y soy, digamos, instructor para Europa y algunos países de América Latina sobre el estilo Tung y el estilo taoísta. Lo más importante es que yo aprendí directamente de un monje taoísta que se llama Li Chihuai, del cual encontré un gran acervo de sabiduría para aclarar una cantidad de dudas que se tienen dentro de la acupuntura. Además, quiero resaltar de que el trabajo que estoy haciendo en Venezuela es una recopilación de 16 estilos de acupuntura. No son puntos al azar, sino son puntos recopilados de la experiencia clínica. ¿Cómo surgió esto? La primera vez que tuve oportunidad de ver pacientes COVID, por supuesto no sabíamos casi nada del COVID, eso fue como en marzo, abril del año pasado. Me invitaron a Trujillo en una comisión terapéutica, fui con un grupo de médicos e empezamos a investigar sobre qué era realmente el COVID desde el punto de vista de la bioenergía. Debemos aclarar algunos puntos. Lo primero que hay que hacer es aclarar la terminología. La terminología de la acupuntura es una terminología de la MTC, medicina tradicional china, que no es comprendida por la mayoría de los médicos ni fisiatras. Por lo tanto, nosotros le quitamos una gran cantidad de metáforas, el lenguaje filosófico y empezamos a hablar en términos de fisiología moderna. Por eso esta acupuntura se llama acupuntura neurológica y como está construida por mi persona es acupuntura Montesinos. Bueno, llegamos al estado Cojedes y empezamos con nuestro trabajo. Nos dieron 100 pacientes. El primer día atendimos como 86, todos con COVID y post-COVID. Empezamos a ver con un aparato que se llama Dermatron cuáles eran los meridianos afectados y vimos qué puntos eran sensibles y cuáles no. Hicimos toda una estadística. Al tercer día ya teníamos una cantidad de puntos que servían
para el COVID y para el post-COVID en cada una de sus modalidades, porque el COVID tiene la particularidad de que no solamente se presenta en los pulmones, sino en todo el organismo. Podemos decir que el 100% del cuerpo es afectado por el virus, pero que se manifiesta de manera patológica en uno o dos o tres sistemas. Nosotros fuimos averiguando y haciendo estadísticas verdaderamente a partir de la experiencia clínica. He visto algunas ponencias de compañeros acupunturistas en el mundo donde hacen aseveraciones sobre cómo curar el COVID desde el punto de vista de Tung, del maestro Tan, de la acupuntura, y son sencillamente aproximaciones teóricas, sin base práctica. Este sistema neurológico está basado directamente en la experiencia clínica. Por lo tanto, nosotros fuimos directamente a la aclaración energética de lo que es el COVID. Como primer punto, debemos establecer de que dentro del cambio de lenguaje, en la MTC, está el término chi. El término chi significa energía, pero ¿cómo podemos deducir eso dentro del organismo humano? Nosotros debemos entender como un potencial eléctrico, o sea, es la bioelectricidad que es medible por aparatos. Entonces, en base a esa bioelectricidad y a todas sus modalidades que cambian de acuerdo al paciente y a la enfermedad, nosotros dijimos de que vamos a establecer una forma lo más aproximada posible a equilibrar ese organismo que está afectado. Cuando comenzamos en el segundo día de práctica, vimos con mucha satisfacción de que empezábamos a resolver la mayoría de los síntomas de los pacientes, ya sean estos neurológicos, respiratorios, etc. Tuvimos que cambiar la forma nosológica y la forma de diagnosticar. Entonces nos aproximamos muchísimo más hacia la neurología para poder explicar a los médicos qué era lo que estaba pasando. De todas maneras, siempre que uno usa la acupuntura, está utilizando todo el cuerpo al mismo tiempo. Está utilizando el sistema nervioso, el sistema sanguíneo, está utilizando el sistema inmunológico, está utilizando hasta las reacciones mentales. Doctor Montesinos, sí. disculpe, ¿está usted proyectando alguna diapositiva ya? No estoy proyectando diapositivas. Aún no, ok. Ya, doctor, disculpe. Ok, entonces vamos, que es la pequeña introducción, cómo llegamos a esta nueva acupuntura, por decirlo así, que ha demostrado ser mucho más efectiva que la acupuntura normal. Mucha gente dice que me han llamado, me han escrito y me dicen, mira, yo también hago acupuntura, pero no obtengo esos resultados que tú muestras en algunas de tus redes. Y le digo, bueno, realmente he tenido que restringir mucho lo que saco en las redes porque saben que hay cosas que no se pueden mostrar, porque se pone en peligro muchas cosas. Bien, una vez establecido el patrón eléctrico del paciente COVID, procedimos a realizar cómo equilibrar, con qué puntos equilibrar. Entonces, en esa experimentación, utilizamos algunos puntos antiguos que ya estaban en desuso de algunos estilos. Entonces, comenzamos a experimentar con esos puntos, nos agarramos mucho de la neurología y vimos resultados impresionantes, sobre todo en la saturación del oxígeno del paciente, la eliminación del dolor, etc. Vamos a pasar entonces ahora un video de cómo nos ha recibido el Seguro Social
para atender los pacientes post-COVID, sobre todo los médicos fisiatras, para que se encarguen de eso, porque quedan muchísimas secuelas que no se pueden eliminar por la medicina normal, ni por los masajes, ni por la fisiatría. Pero con acupuntura se pueden hacer en pocos segundos, minutos o también en días. Entonces, vamos a pasar primeramente un video de cómo el Seguro Social nos aceptó y nos pidió que diéramos clases a los médicos. Yo he formado a 300 médicos y hemos atendido a más de 5,000 pacientes, de los cuales casi el 100% se han recuperado de sus afecciones, tanto neurológicas, motoras, emocionales, digestivas, etcétera. Entonces les vamos a pasar un video de cómo las autoridades reconocieron nuestro trabajo y nos invitaron a darle formación a los médicos fisiatras. Vamos con el video. Ok, soy el doctor Juan Mario Montesinos, médico cirujano, doctor en acupuntura y especialista en técnicas orientales. Después de ver más de 2,000 pacientes en el interior de la República, un grupo de médicos hemos decidido hacer atención a todos los pacientes post-COVID. Las autoridades, viendo los resultados de nuestro trabajo, nos han pedido de que formemos a los médicos en estas técnicas. Estamos haciendo acupuntura, estamos haciendo moxibustión, técnica de ventosas, etcétera, para rehabilitar a los pacientes, y técnicas de respiración para rehabilitar a los pacientes post-COVID. Tenemos entendido de que del 100% de los pacientes post-COVID, todos tienen síntomas, absolutamente todos, así hayan estado asintomáticos durante la enfermedad. Primero, que no es invasivo, son técnicas muy baratas, son técnicas milenarias comprobadas por experiencia a través de miles de años. Estamos haciendo la unión de la medicina moderna más la medicina tradicional china y la medicina ancestral. Entonces tenemos resultados muy buenos. Podríamos decir, según lo catalogaron las autoridades, de que forma parte del sistema venezolano. Así como hay 7+7, nosotros tenemos el sistema venezolano, que es de la preparación de los médicos venezolanos con ayuda de los médicos cubanos para establecer este tipo de terapia gratuita en todos los centros hospitalarios del país. Que realmente se abran a este nuevo conocimiento y vean los efectos de la terapia, que son realmente muy rápidas, generalmente en segundos, en minutos, y lo más que tarda son en horas, pocas sesiones. Realmente la estadística nos dice de que es una medicina verdaderamente eficaz y no tiene efectos secundarios. Mi nombre es Adriana Dablilla, licenciada en terapia ocupacional del Centro Nacional de Rehabilitación Alejandro Rojas. Me parece excelente la iniciativa. Me parece que son unas técnicas buenas, efectivas, rápidas, y que nos podía ayudar también a complementar con las técnicas que nosotros ya aplicamos dentro del hospital. Interesante es que por lo menos la efectividad del tratamiento, de la técnica aplicada en el paciente, por lo menos como lo vimos en la demostración, que en cuestiones de segundos puedes liberar un dolor, una tensión muscular. Sí, efectivamente me parece que es como algo innovador, porque realmente, lo que nos tarda, por decirte, 10 sesiones con un paciente, puede tardar en un día, pues puede demorar en un día el tratamiento y la efectividad en el paciente. Ok, solo doctor. Ok, ¿sí me escuchan? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, esa es la manera como las autoridades le dieron recepción a lo que estábamos haciendo, un grupo de médicos como la doctora Febe Ular, el doctor René Moreno y una cantidad de médicos que nos han acompañado en esta función. Nos han pedido, sobre todo en la alcaldía de Caracas,
de que empecemos a formar más médicos venezolanos. Hemos formado a esa cantidad de médicos que les dije en 50 centros, se llaman así, centros asistenciales de rehabilitación integral, donde se da atención a todos los pacientes post-COVID. Nos hemos ocupado particularmente de los pacientes post-COVID porque con la fisioterapia, la acupuntura, el efecto es mucho más rápido. No concibo realmente de que un trabajo de rehabilitación de un paciente post-COVID se pueda hacer sin acupuntura. La acupuntura, digamos, es la invitada especial, la estrella de todas las funciones curativas en el ser humano. Por quien tiene bioelectricidad, o sea, chi, puede ser atendido con acupuntura. Todavía esta enfermedad es muy nueva y no poseemos los medicamentos farmacológicos específicos para tratar la enfermedad. Por lo tanto, la acupuntura es una opción verdaderamente esencial en el tratamiento de los pacientes post-COVID. Lo estamos haciendo así, hemos tenido un gran éxito, 5,000 pacientes hasta ahora. No soy solo yo el que hace esta terapia, hay una cantidad de médicos que me secundan y estamos haciendo bajar las estadísticas en mi país en cuanto a la recuperación. Realmente es increíble la tasa de recuperación y se ven los efectos en segundos. Algunos médicos de ustedes, tanto en Perú como en Colombia, en Bolivia, en Brasil, en Argentina, en México, han probado mi método y han visto de que realmente se puede mejorar la saturación en segundos, en minutos, y también todas las secuelas del COVID. También debo informar de que he participado en las UCI, unidades de cuidado intensivo, pero con no digo asistencia, sino la supervisión de los médicos tratantes, el médico intensivista, el internista, etcétera, que me han pedido ayuda en estos casos donde se han visto muy comprometido el paciente. Entonces, hemos tenido también muchísimos buenos resultados en UCI, pero son pocas veces y siempre como coadyuvante, dirigiendo a los médicos tratantes especialistas en UCI, solamente como coadyuvantes, pero con muy buenos resultados. El sistema es un sistema propio que encontramos muchos puntos nuevos también y la forma como participamos nosotros en la manipulación de las agujas. Todo está ahí, la forma como se manipula la aguja, cuánto se pone cuánto se introduce la aguja, la forma de estímulo. La mayoría de los estilos de acupuntura dejan media hora la acupuntura. Como esto utiliza un sistema propio, nosotros nos servimos tanto del sistema neurológico como del sistema circulatorio para producir un estímulo muchísimo más fuerte. Entonces necesitamos solamente 3 segundos en cada punto para obtener los resultados que estamos buscando. Les voy a pasar entonces algunas diapositivas de cómo, de algunos puntos. Realmente el sistema neurológico Montesinos tiene 60 puntos, pero solamente les enseña un poco a los médicos de acuerdo a las necesidades. Ok, pero el sistema consta de 60 puntos. ¿Se ve bien esta diapositiva? Sí, doctor, lo que sucede es que hay un eco de sonido. Okay. Quizás está con el Facebook prendido, lo más probable. Ok, ya consejo eso. Aló. Ahora sí. ¿Me escucha? Sí, se le escucha sin eco. Ok, perfecto. Seguimos así entonces. Sí, todo bien, doctor. Por favor, si pueden los demás apagar sus audios. Gracias. Ok. Bien. Este es uno de los puntos que se utiliza para todo tipo de transporte neurológico.
eh, es el Baihui, pero la forma como se inserta y la dirección hace la diferencia. Está conectado con el nervio auriculotemporal, el trigémino motor, el nervio occipital mayor, el nervio supraorbitario, etc. Con la acupuntura se busca estimular ramas del nervio occipital mayor, del nervio supraorbitario, también el meridiano de Dumai y sus colaterales. Es uno de los puntos que más utilizamos en tratamiento post-COVID para trastornos neurológicos, porque realmente les queda nistagmo, pérdida de la audición, mareo, cefalea, ese tipo de trastornos neurológicos que son muy comunes y que se pueden disminuir bastante con uno de estos puntos. Vamos al otro punto. Ok, este es otro punto. Son dos puntos que no corresponden a la acupuntura normal. Son puntos de acupuntura neurológica que utilizamos bastante también, estimulando el nervio mediano. Bajamos la intensidad de la afección pulmonar y hay dos puntos, punto A y punto B. El punto A es para los senos paranasales, que es el reservorio del virus. Entonces, con esos dos tratamientos, con estímulo, mejora bastante todos los efectos secundarios de la enfermedad, como opresión, opresión en el esternón, en la parte del tórax posterior. Se pueden tratar con esos dos puntos. Porque queda como una especie de neuritis intercostal permanente y en la zona esternal también. Es permanente el dolor que no se quita con tratamiento convencional. Entonces, con esos puntos sí hemos encontrado bastante efecto. Ese dolor precordial generalmente no tiene que ver con el corazón, sino con los nervios intercostales y las fascias. Ok, pasamos a otro punto. Este es otro punto también, que se estimula el nervio cutáneo posterior en el antebrazo, con el cual también se logran muchísimos efectos en el post-COVID. Tiene acciones múltiples. Cada punto tiene por lo menos 30 acciones. Voy a indicar solamente las del post-COVID. Este tratamiento es para las cardialgias, que da irritación en el corazón, sobre todo en el pericardio. A veces hay derramamiento de líquido, hay una pericarditis que se puede tratar con ese punto. También tiene mucha acción sobre el efecto que queda, una especie de frío que queda en la región esternal, que no se quita con nada realmente. Y con esos puntos hemos encontrado muy buenos efectos. Estoy dando un breve resumen de los puntos como utilizamos nosotros en la acupuntura. Estos son otros dos puntos que están muy cercanos a los puntos de la acupuntura normal, pero que hemos encontrado que quitan la cefalea, bajan la glicemia, bajan la hipertensión, porque con el tratamiento entenderán que gracias a la cortisona que se inyecta, sube mucho la glicemia y también los casos de hipertensión, pero son secundarios al tratamiento. Entonces, con esos dos puntos hemos encontrado bastante alivio en bajar rápidamente la glicemia, la hipertensión, la cefalea y otros síntomas. Estos otros dos puntos son coadyuvantes en el tratamiento de la enfermedad respiratoria, mejora la concentración, libera los músculos torácicos, se puede hacer una respiración mucho más profunda y se ven los efectos en segundos. Estos otros tres puntos también son en ayuda de la parte respiratoria. También tiene una acción
sobre todo el tronco nervioso, o sea, sobre toda la columna. Tiene una acción muy importante en los pacientes post-COVID en la rehabilitación. ¿Ok? Se agarra el músculo peroneo corto, el peroneo profundo, el peroneo superficial y las ramas del nervio cutáneo lateral. Agarra el meridiano de vesícula biliar y sus colaterales. Por lo tanto, agarra una gran cantidad de enfermedades, inclusive digestivas, como colecistitis, gastritis y otra cantidad de enfermedades neuromusculares. Ok. Entonces, seguimos con la exposición para luego darle lugar a las preguntas. Nosotros partimos de algo que es muy importante. Número 1, hay muchos compañeros acupunturistas que están atacando los clásicos, los libros clásicos como el Neijing, el Shan Lung, etcétera, donde aducen de que estos libros no tienen ningún tipo de valor. Nosotros creemos de que es nuestra historia, forma parte de nuestro acervo cultural, no son sagrados, pero que sin embargo dejaron una gran herencia. Esa es nuestra verdadera herencia y hay que mantenerlas tal como es. Entonces, nuestra premisa es la medicina antigua, o sea, la acupuntura, con investigaciones modernas. Entonces, obtenemos la medicina basada en evidencias. La acupuntura antigua, modernos estudios y medicina basada en evidencias. Esto es lo que debemos exponer ahora, conservando nuestra herencia, hacer nuevos estudios. Nosotros tenemos multiplicidad de estudios, multicéntricos. En muchas universidades hay 80 centros en el mundo que se han hecho experimentación con acupuntura, con ratas, con humanos, doble ciego y de la manera con placebo, que se llama sham, y la acupuntura verdadera se llama verum. La punción verdadera es verum y el placebo sham. O sea, el paciente cree que se le está poniendo una aguja y no se está introduciendo nada, para ver los resultados, si hay cambios realmente en los electros, en la tomografía, etcétera. Todo eso se ha hecho y se ha comprobado de que la acupuntura sham solamente afecta la parte emocional. El paciente cree que se está aliviando, pero los sistemas de medición no reflejan esa mejoría. Ni el electro, ni la tomografía, nada de eso realmente lo demuestra. Debemos también decir de que ha llegado la hora de mostrarle al mundo la acupuntura, la verdadera acupuntura, donde nosotros podemos ayudar de forma impresionante en todas las enfermedades, no solamente las musculoesqueléticas, sino también las endocrinas, las enfermedades del tracto digestivo, urinario, del tracto del sistema nervioso central, etcétera. Inclusive se está experimentando en este momento en 3 centros la capacidad de la acupuntura de incidir sobre la apoptosis y la autofagia de las células. Se está dando grandes avances dentro de la ciencia. Creo que el rol de la acupuntura dentro del tratamiento del COVID es fundamental, porque hemos hecho estudios también nosotros, de acuerdo a la estadística, de cómo los pacientes que tratamos nosotros con acupuntura, con este sistema, la recuperación es violenta, inclusive de trastornos metabólicos y cutáneos, enfermedades cutáneas que le aparecen post-COVID, que son muchísimas. Desaparecen. En cambio, con los otros tratamientos
convencionales se mantienen en el tiempo. Esa sería, digamos, nuestro aporte al tratamiento post-COVID. Puedo pasar a algunas diapositivas de cómo la acupuntura está conectada directamente con la neurología. Vemos en esta imagen los dermatomas asociados a cada uno de los órganos. Cuando nosotros tratamos, por ejemplo, con cupping o ventosas, hacemos tratamientos sobre cada una de esas áreas. Si hay disfunción cardíaca, pulmonar, gástrica, hepática o urinaria, hacemos con cupping o también con gua sha, si no queremos poner acupuntura. Y el resultado realmente es impresionante, cómo se quita el dolor, cómo mejora la función respiratoria, la función cardíaca, se quita la taquicardia, bradicardia, hipertensión producidas por el COVID. En esta otra lámina vemos los dermatomas centrales, donde han sido un descubrimiento que hice de ver pacientes que no mejoraban con la acupuntura normal. Entonces hicimos algo que se hace en una técnica muy, muy antigua para tratar pulmones, corazón, etcétera, que es sobre esas áreas que coinciden perfectamente sobre los dermatomas. Tengo entendido que ustedes también probaron los puntos de pulmón, los puntos de corazón en pacientes que no saturaban completamente el oxígeno y lo han podido ver en minutos el resultado. Es la más rápida, la forma más rápida de hacer aumentar la saturación en el paciente que está cursando por COVID. Okay, también hemos visto muchísimos pacientes que tratados con enfermedades urinarias, enfermedades digestivas que responden satisfactoriamente al tratamiento. El tratamiento, por supuesto, es longitudinal en dirección hacia el centro, como han visto en algunos videos, para no atravesar la pleura, sino se hace subcutáneo. Aquí vemos un diagrama de cómo nosotros, poniendo una aguja en el dermatoma o en la piel, agarramos también parte del miotoma o el músculo, pasamos porque podemos tocar el esclerotoma o hueso, no solamente en el tórax, sino en cualquier otra parte del cuerpo, afectamos directamente el órgano o enterotoma. En este caso en la lámina se ve el corazón, pero puede ser el estómago, puede ser el hígado o los pulmones. La conexión va hacia el tronco nervioso, del tronco nervioso a la médula espinal, sube hasta el tálamo, a la corteza cerebral, incidiendo directamente sobre los vasos capilares, los nervios específicos. Porque ese sería más o menos el trayecto. Entonces estamos hablando de dermatoma, miotoma, esclerotoma, enterotoma, el plexo vascular que es afectado inmediatamente y el neurotoma, que es el conjunto de todas esas conexiones que van hasta la corteza cerebral. Aquí tenemos otras láminas para referir eso mismo. Aquí se ve el punto 36 estómago y 4 intestino grueso con estimulación, como va hacia la espina, el cordón espinal, luego va hacia el cerebro, al córtex cerebral. Doctor Montesinos, sí. ¿Podría quizás ampliar las imágenes? Nos están solicitando eso. Ok, ampliar las imágenes. Ahí está. Perfecto, ahora sí se ve. Las anteriores no las pudimos apreciar, doctor. Estaba compartiéndonos, pero la ahora se ve mejor. Perfecto. Ahí eco no. Ahí sí la ve perfecto, la imagen. Ok.
Las anteriores no se pudieron ver. Las anteriores no se pudieron ver. Ok, las vamos a poner otra vez. Ahora sí se puede ver. Sí, doctor, ahora sí se puede ver. Ok. ¿Cuántas vieron? Desde ahí no pudimos ver, doctor. Ok. Ahí se ve completa entonces. Sí. Muy bien. ¿Y las anteriores no las vieron tampoco? Ok. Vamos a ver las otras entonces. Con las otras. Esa, por ejemplo. Ajá. ¿Cuál? ¿La ves bien? Sí, se ve bien. Perfecto. Muy bien. Pasamos a la otra. La otra. No. Esa. Ahora sí se ve bien esta. Sí. Ok. ¿Y las otras de los puntos las vieron? No. No. De los puntos de su diapositiva, sí. Ah, ok. Bien. Entonces seguimos con las otras imágenes. Ok, aquí vemos la acupuntura normal, cómo está directamente relacionada con el sistema venoso y arterial. Cuando ponemos un punto de acupuntura, incidimos directamente sobre la velocidad de transmisión, sobre la dilatación, vasodilatación y sobre vasoconstricción de las arterias, no solamente a nivel local, sino como hemos visto, va hacia, desde el dermatoma, va hacia el miotoma, va hacia el órgano y luego al eje central, hasta el cerebro. Pasa lo mismo con la parte vascular. En la parte vascular tiene una acción local, una aguja tiene una acción local, pero también a distancia. Esa es la gran ventaja de la acupuntura. Pero en la imagen estamos viendo cómo se canaliza esa energía que estamos poniendo o ese estímulo a lo largo del meridiano hasta llegar al órgano, porque esos son meridianos solamente principales, pero sostienen un recorrido que se llama luo, que van hacia la profundidad. Tenemos muchos tipos de meridianos con los cuales se hace conexión directa con el órgano, con el cerebro. Y bueno, es un campo apasionante para estudiar. Ok, es una manera más fácil de ver los dermatomas para hacer terapia, como si unimos los puntos de acupuntura o los meridianos con los recorridos de los dermatomas, podemos acelerar la curación. Solo hay que definir los puntos que se va a tratar. Pero si han visto los videos míos, con un solo punto se puede tratar una lumbalgia que puede tener horas, días, meses o años. En 3 segundos recibe un alivio bastante importante, pero utilizando siempre la misma técnica. Los puntos de acupuntura sobre todo utilizan muchísimo las fascias, que es donde esa bioelectricidad de la que hablamos es mucho más rápida. Cuando nosotros utilizamos las fascias, el efecto es más rápido, más que con cualquier otro tipo de tejido. Y la cantidad de energía de bioelectricidad es más alta. Hay estudios concluyentes en un libro gruesísimo de cómo la acupuntura a través de las fascias recorre a mayor velocidad y mayor cantidad. De hecho, yo conozco un sistema de medición que les hablé, que es la electroacupuntura de Reinhold Foll, en la cual estoy formado. Me formé en Alemania con él y aquí en Colombia también. Cómo se miden, sobre todo en las fascias, en las manos, en la línea central del tórax, anterior y posterior, la línea central, toda la cara y la cabeza, y sobre todo los dedos de las manos y los pies. Esto para medir todos los órganos y nos da una idea bastante real de cómo están funcionando los meridianos. Pero nosotros
hacemos el cambio de la palabra chi, que es un concepto filosófico un poco abstracto, como bioelectricidad. Y eso se puede medir. Es un aparato similar al electrocardiógrafo, al electroencefalógrafo, etcétera. Tiene los mismos principios. Esta es otra lámina donde se hace una estimulación también sobre el área y sobre el nervio peroneo profundo, como va hacia el tronco cerebral, la médula espinal, perdón, el tronco cerebral, luego el bulbo raquídeo y dirige esa información a los diferentes órganos. ¿Ok? Eso sería, por ejemplo, por la lámina, estaría afectando el nervio vago. Porque también otro de los problemas en acupuntura es de que se utilizan los términos de yang y yin. ¿Ok? Esos términos realmente nosotros podemos incidir y podemos explicar con toda claridad de que solamente se trata del sistema nervioso. He escuchado a algunos ponentes decir de que el yin y el yang, que el yin es el órgano y el yang es la función. Es algo totalmente erróneo. Sencillamente es el sistema simpático y el parasimpático o vagotónico. El equilibrio de esos dos sistemas son la curación. Y es sobre todo lo que nosotros trabajamos. En el COVID nosotros hemos tenido muchísimo éxito porque trabajamos sobre todo en la fase de simpaticotonía. Toda enfermedad viral o bacteriana es primero se produce por una irritación, luego un campo inflamatorio permanente que puede ir en ascenso. Después del campo inflamatorio viene la infección. Nosotros lo conocemos como tormenta de citoquinas, los signos de Celso como rubor, tumor, calor, etc. Nosotros paramos con la acupuntura ese tipo de proceso, lo paramos en seco. Pasamos hacia una fase de vagotonía, con lo cual estamos haciendo la resolución del problema. Prácticamente tomamos en nuestras manos la resolución de ese problema inflamatorio, infeccioso o de dolor ascendente. Una vez que hacemos eso, cuando el organismo entra en fase de vagotonía, pasa a reparar todas las células, los órganos y los tejidos. Por eso que nosotros podemos quitar fiebre en segundos, podemos mejorar la respiración, la taquicardia, muchísimos síntomas que son solamente de simpaticotonía. Realmente la inflamación es la fase ascendente o calórica en aumento de la enfermedad. Y todas las enfermedades tienen esa fase, la fase de resolución, que es la vagotonía. ¿Ok? Nosotros la podemos controlar ese proceso. Por eso que se ve la eliminación del dolor en pocos segundos, porque cada vez que ponemos un punto de acupuntura se liberan endorfinas cefálicas, que sabemos que son 100 veces más potentes que la morfina normal, lo cual sería inhabilitado, por ejemplo, por la naloxona, que es un antagonista opiáceo. Lo que nosotros hacemos es liberar los opiáceos dentro del sistema para poder quitar el dolor con un efecto mucho más grande. Si se quita el dolor, se frena la inflamación y se procede a la reparación de los tejidos. Es realmente muy fácil. Otra lámina. Esto es un estudio de cómo trabaja la acupuntura, los efectos de la acupuntura, de la función de la acupuntura, como asumimos el control del sistema nervioso central, el cerebro, el cordón espinal, los nervios periféricos, los músculos voluntarios, movimientos, los nervios, los órganos, la respuesta de estrés y emergencia, como les decía, pasamos a una vagotonía o descanso, y luego también tenemos un estímulo local
un estímulo central y un estímulo a distancia. El estímulo a distancia se produce solamente cuando utilizamos el estímulo a nivel cerebral. ¿Ok? Con eso eliminamos una cantidad de fábulos que se han hecho sobre la acupuntura, o también es dudosa o era dudosa antes de que estos estudios multicéntricos explicaran la acción verdadera de la acupuntura. Como les decía, hay 80 centros en el mundo, el cual han dado las respuestas científicas específicas a cada uno de los fenómenos de la acupuntura. Por lo tanto, ya no es una ciencia foránea, sin experimentación. Primero que por el número de gente que se somete al tratamiento de la acupuntura, nada más en China, 1.700 millones, en toda Asia son 5.000 millones de asiáticos que se someten a la acupuntura. Durante 3.000 años que se conoce el uso de la acupuntura. Es una estadística demasiado grande como para decirle una ciencia periférica o coadyuvante. Pero tenemos muchas más láminas, pero vamos a dejarlo así para que los compañeros intervengan. ¿Aló? Sí, doctor, aquí estamos. Ok. Muy bien, doctor. Gracias por su exposición, doctor. Ahora en el tema de las preguntas. Hola, buenas tardes. Hola. Doctor, hablo de México. Mi pregunta, ¿usted tiene algún libro ya publicado acerca de su tratamiento? Tenemos 3 libros, pero no se han ¿Cómo publicado todavía. Uno de acupuntura taoísta, uno de acupuntura de Tung y otro de acupuntura neurológica. La acupuntura neurológica nace en España hace 6 años, cuando viajo por primera vez a España y empiezo a tener contacto con grandes eminencias en España, con las cuales tuve el honor de compartir mucho conocimiento, como la doctora Cristina Rojo, por ejemplo, que es una gran médico y instructora también de acupuntura en España. Gracias a esas entrevistas, conversaciones larguísimas que pasaban la medianoche, pude establecer una forma especial de acupuntura. Yo estuve viviendo 10 años en Nueva York, en la cual tuve acceso a muchos libros y muchas personas de la comunidad china que generalmente en América Latina no tenemos esa suerte de conocer. Entonces, como también estuve con el maestro Li Chi-Wai, quien me participó su conocimiento directamente del templo, pude establecer una corriente que ya no fuera solamente filosófico, sino totalmente médica práctica. Referente a los libros, todavía no sabemos si hacerlo por Amazon o imprimirlos. En todo caso, sería en España porque tengo compromiso con mis hermanos españoles. Okay, estamos al pendiente, doctor. Lo esperamos pronto. ¿Cómo no? Gracias. Doctor Montesinos, aquí nos hacen unas preguntas en el WhatsApp también. Es respecto a la rehabilitación en pacientes con COVID. Hemos visto sus videos y que hace una estimulación de las agujas. Más que todo para el tema de la disnea, ¿se acuerda que la ponían en dermatomas? Sí, en dermatomas. La pregunta es, ¿con qué propósito de tonificar o dispersar y en qué sentido los hace? ¿Horario o antihorario? Esa es la primera pregunta. Ok. Primero, como es una estimulación dermatómica, realmente lo que se busca es un estímulo fuerte, potente, donde el cerebro ubique a través de toda la conexión que hemos explicado, dónde se está produciendo el estímulo. Un estímulo normal de acupuntura, que se pone una aguja, se gira a la izquierda, se gira a la derecha o se deja media hora, no vamos a tener resultados. La experiencia que he tenido es
solamente ese tipo de estimulación que ustedes me vieron y con 3 segundos basta, porque lo hemos comprobado con el Dermatron, que realmente existe una respuesta inmediata cuando volvemos a medir el órgano y el paciente recibe, tú ves en el oxímetro cómo van subiendo los números hasta la oxigenación normal. Ok, doctor. No sigue las reglas de la acupuntura normal, sino Ok. más bien de la neurología. Ok. Y sobre el tema de que si se le gira hacia un lado o hacia otro lado, ¿no importa exactamente? ¿O El giran? giro de la aguja, Sí, no, en no. absoluto. Lo que Ok. sí importa es la dirección de la punta de la aguja, pero eso ya corresponde a un curso. No, no lo Entiendo. entendería, no lo pudiera ver los efectos en tiempo real si lo explico así. Pero sí es importante la dirección de la aguja. Y la estimulación no se puede hacer más de 3 segundos porque el efecto es muy potente y puede producir, por ejemplo, un estímulo de 1 minuto, puede producir una vagotonía. Entiendo. Doctor, nos hacen otra pregunta. Es, pacientes post-COVID aquí en Perú, estamos viendo bastantes, por la inmovilidad, ¿no? Bastantes capsulitis adhesivas. ¿Qué estrategias en acupuntura se recomienda para poder? Repíteme otra vez. Sobre capsulitis adhesiva o hombro congelado en pacientes Ok, que estaban inmovilizados en UCI, ¿no? Más que todo. ¿Qué sí. estrategias usted recomienda en el tema de acupuntura? Bueno, yo he publicado por lo menos 10 videos de cómo curar eso. No completos, pero sí. Eh, es muy fácil, realmente se resuelve en segundos, en segundos. Lo más importante, doctor, es el diagnóstico. Dentro de la medicina neurológica que nosotros poseemos, el número 1 es el diagnóstico etiológico. Segundo, el diagnóstico diferencial. ¿Qué meridiano o qué nervio vamos a estimular? Tercero, es la sensibilidad y especificidad. Cuando nosotros determinamos cuál es el punto que tiene mayor sensibilidad, obtenemos mayor especificidad para lo que estamos buscando controlar. Si no partimos de ese método, vamos a fracasar. Para el hombro congelado por capsulitis, generalmente se utiliza el meridiano intestino grueso. Depende de la etiología realmente, porque en cada paciente realmente la etiología varía. No todas las capsulitis responden a un solo tratamiento, sino depende del meridiano afectado o del nervio que ha sido afectado. Ok, doctor. Gracias. Otra pregunta que nos hacen es si nos podría hablar un poco sobre el sistema de equilibrio del doctor Wang, que usted Ok, mencionó. sobre el sistema del Dr. Wang, es un sistema que es también bastante parecido al mío. Lo que pasa que es incompleto. Tiene solamente 38 puntos, de los cuales los he puesto a prueba y muchos, por lo menos unos 20, no son totalmente funcionales. No abarcan la mayoría de las enfermedades. Sí son impresionantes para tratar los síndromes dolorosos. Sí es muy impresionante el efecto, pero no te cubre como toda una medicina, como un sistema de acupuntura, no te cubre todo. De repente para los fisioterapeutas les podría servir un poco más. Pero si eres fisiatra, no tienes que saber más semiología, porque tienes conocimiento médico. Esa es la diferencia entre el fisiatra y el fisiopatólogo. ¿Cómo es fisioterapeuta? Esa es la diferencia de que el fisiatra es médico y tiene mayor capacidad para deducir qué órgano está siendo afectado, porque así sea una capsulitis, como te dije, de hombro, ahí están participando, por ejemplo, 3 meridianos, 4 órganos. Es muy difícil para un fisioterapeuta deducir eso.
tienes que ser médico o por lo menos conocer la técnica de la acupuntura neurológica para deducir ese sistema. Si haces así, una sola punción durante 3 segundos, liberas la capsulita. Entiendo, doctor. Otra pregunta que nos hacen es vimos en un video o en varios videos sobre pacientes con patrón restrictivo post-COVID que tienen problemas para expandir los pulmones. Sí. Y usted usa también sistemas en el cuero cabelludo y en la mano. No sé si nos podría explicar un poco más sobre qué tipo de sistemas está utilizando usted ahí. Aparte de utilizar los dermatomas, estamos utilizando, le dije que es la síntesis de 16 sistemas de acupuntura, además de los puntos neurológicos encontrados por mi persona. Hemos encontrado 3 puntos, por ejemplo, en el cuero cabelludo, en la porción cefálica, que ayudan a respirar, a expandir los músculos torácicos y aumenta automáticamente la recepción de aire, porque nos hemos dado cuenta de que el COVID no es solamente una restricción alveolar en los pulmones, sino también de los músculos. Y esos músculos responden a un estímulo nervioso. Cuando estimulamos, por ejemplo, en el dermatoma, muchas veces no encontramos el 100% de respuesta. Pasamos a una parte cefálica y con eso sí, porque desde el cuero cabelludo nosotros elegimos como tratamiento para todo tipo de tratamiento neurológico, es de nuestra preferencia. Nos distanciamos un poco de los compañeros que hacen solamente acupuntura distal o los compañeros de MTC que solamente hacen tratamiento local. No es el camino verdadero. La acupuntura es una sola y conlleva todos los estilos de acupuntura. Hay que conocer bastante estilos de acupuntura para tener una amplitud de métodos para lograr la curación. En enfermedades neurológicas, y el COVID lo tiene, un componente neurológico muy importante, la cabeza es uno de los más importantes para hacer tratamiento, para tratar ese tipo de inconvenientes. Si solamente tratamos los alveolos, si solamente tratamos el dermatoma en los pulmones, no va a ser suficiente. Si se trata de problemas neurológicos, si es únicamente motor o muscular, sí. Con cupping o con masaje se puede eliminar ese problema. Excelente, doctor. Gracias. Aquí tenemos otra pregunta sobre los pacientes que terminan con una debilidad asociada a la UCI, o también llamada DAUSI, que terminan con debilidad para caminar. ¿Alguna recomendación en el tema de acupuntura con esos pacientitos? Sí. Mira, si tuviste la entrevista que me hizo la cadena americana Associated Press, ahí se ve como un paciente que tenía 4 meses con rehabilitación con fisiatras cubanos, él no podía caminar, no podía sentarse y pararse por sí solo. Utilicé puntos cefálicos y utilicé puntos que mostré en las primeras láminas, pero con la diferencia de las agujas no van en la dirección donde enseña la acupuntura normal, sino hacia el centro, hacia la fascia donde es que estaría sobre la médula espinal. La cantidad de corriente es muy fuerte. Con el adecuado estímulo cefálico, vieron que el paciente se sentó y se paró. 4 meses de fisioterapia no le hicieron lo que 3 minutos de estímulo. Eso fue reportado por la cadena Associated Press. Esa es la forma como nosotros vemos la acupuntura, utilizar todo el cuerpo en beneficio del paciente. No nos ponemos con un solo dogma, no somos dogmáticos, sino que utilizamos todos los recursos terapéuticos. Nosotros imaginamos que la acupuntura es una bolsa o una mochila, un morral donde uno tiene gran cantidad de recursos terapéuticos y de acuerdo a lo que tenga el paciente, uno va a sacar esas herramientas y aplicarlas en favor del paciente. No somos solamente los que utilizan la TCM o solamente la acupuntura de Yamamoto, de Shu o de Wang, sino que gracias al diagnóstico nosotros podemos ver
con especificidad y sensibilidad cuál es el punto o el método que más le conviene al paciente. Por supuesto, en la acupuntura neurológica enseñamos este tipo de método. Genial, doctor. Aquí una pregunta más que nos hacen es, doctor, hemos visto muchos casos de depresión y miedo post-COVID. ¿Qué puntos podemos utilizar o qué puntos sugiere usted? Ok, en acupuntura normal, en la lámina se ve el Bai Hui, el 20 vaso gobernador, y el Yin Tang en el centro de la frente. Son 2 puntos. Si quieren lo estimulan solamente, como no saben el tipo de estímulo, lo pueden dejar por media hora, sin estímulo. Son puntos de Tung. Puntos Tung, ok. Gracias, doctor. Una última pregunta que nos hacen aquí en el WhatsApp. Sí. Entonces, la acupuntura de Montesinos, la acupuntura que usted presenta, ¿es la suma de qué tipo de acupunturas o qué tipo de corrientes en sí? Bueno, realmente es la evolución histórica desde que se escribió el Neijing hasta este momento, porque lo hemos puesto a prueba con lo último que ha salido, que es el COVID, y con acupuntura normal. Yo asistí al curso que dieron nuestros compañeros chinos aquí para el COVID y no he visto resultados positivos realmente. Solamente con este otro tipo de acupuntura sí. Sería la evolución de este tipo de acupuntura. La diferencia con nosotros es que nosotros enseñamos diagnóstico. Sin un diagnóstico no puede haber solución. No hay tratamiento. El gran problema de la acupuntura Tung y la acupuntura Wang es que no tienen diagnóstico. Cuando yo enseñé acupuntura Tung con un sistema de diagnóstico propio, la cosa había cambiado. Se puede decir en España, y es un dicho popular, que la acupuntura Tung es una antes de Montesinos y otra acupuntura después de Montesinos. Por el tipo de diagnóstico, eso nos ha dado la clave para enzumbar nuestra terapéutica. 1. 2, hay mucha discusión en cuanto a los puntos Tung que dicen que son áreas a tratar y no. Gracias al dermatólogo hemos podido focalizar, centralizar, puntualizar exactamente dónde queda cada punto y qué cosas hace. Genial, doctor. Aquí nos viene a hacer otra pregunta en el WhatsApp. Dice, usted mencionó el recorrido Luo. No sé si nos podría, en nuestra ignorancia, si nos podría quizás explicar sobre qué consiste este recorrido. Ok, bien. Ahí existen los meridianos principales, los 12 meridianos principales. Hay 8 extrameridianos y luego cada meridiano tiene un recorrido Luo interno. Son como vías subterráneas. Okay, que van dentro del cuerpo en tejido mucho más profundo. Entonces, esos recorridos están muy bien descritos. Si te fijas al fondo de mi pared, hay una lámina donde están los recorridos Luo. Son muchísimo más. Aparte de los extrameridianos, son meridianos que recorren no siempre junto al meridiano y es de mucho uso. Por ejemplo, en la acupuntura Tung no se utilizan los meridianos normales. Mucha gente cree que son puntos de acupuntura normal. No, son puntos propios del sistema Tung, pero utiliza otros canales, ¿ok?, que actúan en forma, digamos, contraria. Si voy a estimular desde la mano izquierda, voy a obtener respuesta en el lado derecho. Actúa muchísimo mejor en la acupuntura Tung, gracias a esos Luo, a esos vasos comunicantes. Es la que se utiliza en acupuntura Tung. Otro error dentro de la acupuntura Tung es creer de que realmente forma parte de un sistema normal. No, es muy anterior a lo que se describe en el Neijing.
utiliza otro tipo de filosofía, otro tipo de genealogía de los puntos y tiene su propia base y su propia práctica, poco diferente a la acupuntura normal. Se pone la aguja y se deja durante 40 minutos haciendo movimiento en el miembro en el que se está trabajando, y siempre es del lado contrario, al revés de la acupuntura que se hace lineal. ¿Ok? Pero sin diagnóstico, la acupuntura TUN de verdad no les va a funcionar. Y no es como la gente cree que son grupos de haces musculares que tú pones una aguja y te va a hacer efecto de cualquier manera. No, la acupuntura TUN utiliza muy pocos puntos, realmente muy pocos puntos, no pasan de 3, 4 puntos y el efecto es súper poderoso. Genial, doctor. Muy bien, doctor. Ya para ir terminando, yo sé que estamos robando mucho de su tiempo. Si usted ha tenido o tiene en su práctica sobre el tema de la electroacupuntura, ¿tiene alguna experiencia sobre eso, en especial en pacientes post-COVID? Y la última, ya para dejarle ahí en el aire, es su diagnóstico, doctor, del diagnóstico de acupuntura Montesinos, ¿es un diagnóstico en base a qué sistemas? ¿Es abdominal? ¿Es en el cuello? ¿O cómo es que hace usted el diagnóstico? Gracias, doctor. Ok, nosotros utilizamos un tipo de diagnóstico, digamos, de los dermatomas. Es un diagnóstico propio de los dermatomas. Y este tipo de diagnóstico lo llevamos a cada uno de los miembros, a los 4 miembros y también a la parte cefálica. Tenemos un diagnóstico específico en la parte cefálica y un diagnóstico específico en cada miembro para las enfermedades. También tórax anterior y tórax posterior. Y cavidad, por supuesto, cavidad abdominal. Es muy fácil de hacerla. Pero no es parecida a la filosofía, digamos, oriental. Es más que todo neurológica, anatómica, es muchísimo más real. He visto, por ejemplo, que muchos colegas hacen diagnóstico de hígado en la parte izquierda, cuando nosotros sabemos que está generalmente anatómicamente en la parte derecha. Hay que distinguir de diagnóstico orgánico a diagnóstico de meridianos. Es muy diferente. Muy bien, doctor. Y lo que más nos ayuda es el dermatrón. Hacemos la electromedición y podemos hacer un organigrama de todo el cuerpo sin ningún problema. Y puede ser compartido y puede ser certificado por la medicina normal. Por ejemplo, cualquier tipo de patología orgánica que puede ser refrendada, que uno haga un diagnóstico, puede ser refrendada por la medicina normal. Si se leen los libros del doctor Fall, de Reinhold Fall, la acupuntura de Fall, se darán cuenta de eso. Inclusive podemos hacer un diagnóstico muchísimo más específico en cuanto a los remedios. La otra ventaja de este tipo de acupuntura es que se requieren pocas sesiones para hacer la rehabilitación del paciente post-COVID o de cualquier tipo de paciente producto de cervicalgia, hombro congelado, bursitis, ciática. La mayoría se logra un alcance impresionante de un 80-90% y el resto queda para pocas sesiones. Doctor Montesinos, sobre el tema del patrón, ese sí en sí, estamos hablando de un equipo que mide la impedancia y los cambios de impedancia para poder determinar puntos de acupuntura. No, realmente lo que mide son microamperios. Lo que mide es la transmisión, cuánta energía queda en un meridiano.
o en un órgano. La impedancia es solamente una de las funciones del dermatrón, pero también mide capacitancia. Por ejemplo, cuando da caída de la aguja, es que no mantiene la energía electrónica que nosotros estamos metiendo con un polo del aparato. No lo mantiene, se cae la aguja, por lo tanto hay una deficiencia energética importante en el órgano o el meridiano. Si fuera solamente impedancia, no podríamos hacer eso. Mide impedancia, mide capacitancia y velocidad de conducción. Pero sobre todo la capacitancia. Cuánto mantiene en 50 en el valor de 0 a 100, cuánto mantiene la energía en un órgano. Cuando hay caída de la aguja, quiere decir que no mantiene la energía, por lo tanto el órgano está muy debilitado y podemos hablar de procesos patológicos más o menos graves. La pregunta sería, ¿cuán importante sería el dermatrón para el uso de la acupuntura de Montesinos? En caso de que no tuviéramos dermatrón, igual podemos... No es necesario. Yo lo uso en mi práctica diaria con todos mis pacientes, pero con COVID no me ha dado, digamos, no he tenido necesidad de utilizar para enseñar a los otros médicos, tanto venezolanos como cubanos. No he tenido necesidad, solamente con la palpación, porque acuérdense de que se hace muy evidente cuando aparece una patología la sensibilidad en el dermatoma. Si no aparece en el dermatoma, aparece en el sistema linfático como gránulos. Si estudiaron Yamamoto, ven de que a lo largo del cuello, que lo que se refiere son solamente la circulación de los meridianos, no son partes anatómicas lo que están midiendo, es solamente cómo está funcionando un meridiano, que pasan del cuerpo hacia la oreja, hacia la cavidad cefálica, pero que se concentran en la oreja. Él va midiendo y mide con sensibilidad, no puntos dolorosos, sino el al palpar unos granitos como de arroz y dice, en este meridiano hay una patología, porque evidentemente el sistema linfático hace un granuloma en ese sitio. Y ese es el diagnóstico del doctor Yamamoto. Lo mismo en la zona temporal, mide con una uña, si ustedes saben Yamamoto, mide con una uña dónde está esa sensibilidad. No espera que el paciente le diga me duele ahí, sino que él toca dónde están esos granitos de arroz, como de arroz, en ese sitio donde da la especificidad de un meridiano afectado. Corrige eso con la acupuntura normal o su propia acupuntura y recién procede a tratar el fenómeno neurológico que él quiere corregir. Sin eso, no se puede corregir el fenómeno neurológico. O sea, una parálisis facial, secuelas de un ACV, etc. Si ustedes se han dado cuenta en los videos, hago eso primero. Examino los códigos de TUM, que me da la información de cómo está funcionando todo el organismo, qué cosas debo poner en 50, o sea, regular. Después de esa regulación, procedo a la terapia específica. Si hacemos al revés, solamente vamos a obtener acciones locales, acciones terapéuticas locales y sin que se mantengan en el tiempo. Una gripe, una pequeña infección puede hacer caer nuevamente al paciente en la enfermedad. Entiendo, doctor. Doctor Montesinos, agradecerle por su tiempo, por esta exposición y conversatorio que hemos tenido. Quisiéramos hacerle la pregunta, ¿no? Si Sí. nos podría en algún momento visitar aquí a Perú y poder permitirnos formarnos, ¿no? En su acupuntura. Y para ello... Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. ¿Cuántos días usted cree, o en cuántos módulos está dividido cuando usted forma a los médicos? ¿En cuántos días? Con 3 días, con 3 días estamos suficientes. Para acupuntura Montesinos, 60 puntos, diagnóstico, recorrido de los meridianos, etcétera. Sí exijo que sepan por lo menos algo de neurología, ¿no? Sean médicos. Aquí he formado solamente a médicos, pero
No es difícil formar a compañeros que no sean médicos, que sean fisiatras, que sean acupuntores, por ejemplo, ya tienen el 80% del camino recorrido. Y en 3 días sí se forma bien. Lo más importante de la formación es de que no sea solamente online, sino de que me vean accionando cada punto, la dirección, la profundidad, cómo se respira, etcétera, y ver los resultados en los pacientes. Eso no tiene precio. Muy bien, doctor Montesinos. Entonces, nuevamente agradecerle y decirle que nos encantaría tenerlo en el Perú para una formación presencial. Ya hablaremos de esto internamente, doctor, y Sí. aquí muchísimos médicos fisiatras que estaríamos interesados en poder formarnos con la acupuntura que usted nos ofrece, la acupuntura Montesinos, porque hemos visto mediante sus videos cuán efectiva es y cómo usted también incorpora esta acupuntura en el ambiente y en el escenario de rehabilitación. Comentarle que nosotros como médicos fisiatras estamos muy, muy agradecidos de su exposición y quisiéramos tomar sus últimas palabras antes de despedirnos. Sí, una recomendación para los pacientes post-COVID es de que pedirle a la sociedad, sobre todo a los médicos, de no aislarlos de sus parientes, dejarles que tengan su celular para que hablen diariamente con sus parientes, se hagan videollamadas. El apoyo emocional es demasiado importante para el paciente post-COVID. Lamentablemente se lo está tratando como que fueran presos condenados a muerte, no tienen comunicación con sus parientes, están aislados, no saben qué es lo que les espera y creo que eso empeora terriblemente el cuadro de COVID. El miedo, el no saber qué es lo que va a pasar, cómo van avanzando. Generalmente el médico no le informa de su estado, procede médicamente solamente a ponerle las inyecciones, la medicación, etcétera. Me gustaría de que dejen de tratar a un paciente como se trataba al leproso en la antigüedad, que tenga más contacto con la sociedad. El estigma del contagio los ha aislado demasiado. Pienso que deben recibir un apoyo, sobre todo familiar, contacto cercano, recibir regalos, escuchar música. Nosotros tenemos una clínica que es la clínica Casanova, donde yo he estado con los otros médicos también interactuando con pacientes en UCI. Y nosotros le hemos puesto música, hemos puesto cosas que los alegran y el resultado ha sido realmente impresionante como la mejoría anímica del paciente. Aló. Sí, doctor. Continúe. Entonces esa sería mi recomendación para todos los médicos, dejar que el paciente COVID pase como una enfermedad más y que pueda recuperarse, pero con apoyo de sus familiares, que escuche música, que reciba apoyo religioso, etc. Eso para mí es muy importante. Muy bien, doctor, muy buena con su conclusión y gracias por sus palabras y gracias a todos por haber participado en este conversatorio y ponencia. Gracias, doctor Montesinos, y nuevamente será un gusto tenerlo acá presencialmente. Le prometo que muy pronto vamos a tener acá y a disfrutar de su formación. Pueden seguirme en mis redes sociales en @doctor, o sea, dr.juanmariomontesinos con C. En Instagram, pueden seguirme por Instagram y ver los trabajos que, por supuesto, no hemos colocado todos los trabajos que tenemos ni todos los casos porque estamos restringidos. Nos han volado muchos videos de Instagram y de Facebook donde se ve comprometido un poco la participación de los médicos. También efectos adversos de las vacunas que hemos tratado, pero hemos mostrado un solo caso, pero hay muchos efectos que nosotros, los médicos, los fisiatras, debemos saber resolver. No por el miedo a las autoridades sanitarias vamos a dejar de ayudar a nuestros pacientes. Debemos atender también el post-COVID
y con mucha importancia el post vacuna, que son bastante numerosos. Muy bien, doctor Montesinos. Gracias nuevamente, un saludo, un abrazo desde aquí de Perú y gracias a todos. Un saludo, un abrazo a todos y que sean felices. Gracias.